Hola, buenas. Mi nombre es Plácido Antonio. Soy consultor de Business Intelligence en la empresa Strategy. En este vídeo vamos a ver varios conceptos sobre Snowflake, concretamente los siguientes. Abordaremos una pequeña introducción y el origen de la herramienta desde sus inicios. Veremos en profundidad su arquitectura. Además, trataremos varios casos de uso y clientes potenciales que tienen en estos momentos. Hablaremos sobre el coste que tiene Snowflake en estos momentos. Aplicaremos varios casos de uso práctico mediante herramientas de Business Intelligence como pueden ser Pentaho, Talent, Hop y Power BI. Realizaremos una comparativa con Vertica, otra gran base de datos columnar. Y hablaremos de buenas prácticas y tuning que se pueden tener en cuenta para realizar proyectos con Snowflake. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre Snowflake. Snowflake es propiedad de Snowflake Inc., una empresa de almacenamiento de datos basada en la nube, que fue fundada en 2012. En primer lugar, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es Snowflake? Bien, pues respondiendo a esta pregunta, Snowflake nos ofrece un servicio de almacenamiento y análisis de datos basada en la nube, el cual desde Snowflake Inc. denominan como almacén de datos como servicio. Permite a los usuarios corporativos almacenar y analizar datos empleando hardware y software basado en la nube. Hardware y software como el siguiente, ya que Snowflake funciona en Amazon S3 desde 2014, Microsoft Azure desde 2018 y en Google Cloud Platform desde 2019. Por tanto, Snowflake permite a los clientes descubrir, intercambiar y compartir datos de forma segura. A continuación, vamos a ver el origen de Snowflake. Como hemos comentado, Snowflake es propiedad de Snowflake Inc., una empresa fundada en 2012 en California. La fundaron los tres expertos de almacenamiento de datos, Benoit Degaville, Thierry Cruans y Marcin Žukovský. Tanto Degaville como Cruans trabajaron previamente como arquitectos de datos en Oracle Corporation. Žukovský fue cofundador de la empresa holandesa Vectorwise. Esta se trata de un sistema de gestión de bases de datos relacionales SQL diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones de bases de datos analíticas. Snowflake se lanzó públicamente en octubre de 2014, poco después de nombrar a Bob Muglia, ex ejecutivo de Microsoft, como nuevo CEO de la empresa. Por tanto, desde 2012 estuvieron trabajando en las sombras desarrollando esta nueva aplicación que posteriormente fue publicada en 2014. El almacén de datos en la nube se hizo disponible en general en 2015 y contaba con 80 organizaciones que lo usaban en ese momento. Como distinciones podemos marcar en 2015 que fue identificado como un cool vendor en el cuadrante mágico de Gartner y además ganó el primer lugar en la competencia de arranque de Strata más Hadoop World. Posteriormente, Snowflake fue listado como número 2 en la lista Cloud 100 de la revista Forbes en 2019 y número 1 en la lista Top Startups de LinkedIn. Un poco antes de este último reconocimiento, en mayo de 2019, Frank Slootman se unió a Snowflake como nuevo CEO. Y en octubre de 2019 dijo en una conferencia de prensa que en verano de 2020 se llevaría a cabo una oferta pública, pero esta ha sido retrasada por diversos factores. A día de hoy, Snowflake cuenta con más de 3.400 clientes activos, incluyendo entre ellos a Capital One, Render Runway y Adobe. A continuación vamos a ver la estructura de Snowflake. Snowflake es la primera base de datos analítica construida en la nube, que aporta un almacén de datos como servicio, como hemos comentado antes. Snowflake se ejecuta en los proveedores de nubes más populares. De esta forma, Snowflake es más rápido, más fácil de usar y mucho más flexible que los almacenes de datos tradicionales. Además, se encarga de todos los aspectos de autenticación, configuración, gestión de los recursos, protección de datos, optimización de la disponibilidad, entre otras tareas.
Como cliente de Snowflake, solo tienes que registrarte, cargar tus datos y empezar a consultar. Pero, ¿cómo se diferencia Snowflake de otras arquitecturas tradicionales? Bien, las arquitecturas tradicionales se basan en discos compartidos que utilizan múltiples nodos para acceder a los datos, los cuales se comparten en un solo sistema de almacenamiento central. La arquitectura Shared Nothing almacena una porción de los datos en cada nodo y cada clúster del Tower House. Snowflake combina los beneficios de ambas arquitecturas en un nuevo e innovador diseño que aprovecha al máximo la nube. La arquitectura de datos compartidos de múltiples cúmulos de Snowflake consiste en 3 capas separadas de almacenamiento de datos computacionados y una capa de servicio que lo administra todo. Cada capa se escala independientemente e incluye una redundancia incorporada. Pero ¿cómo funcionan realmente estas capas? Bien, Snowflake almacena todos los datos en bases de datos. Una base de datos es una agrupación lógica de objetos que consiste principalmente en tablas y vistas organizadas en uno o más esquemas. De manera similar a otra base de datos, se puede iniciar cualquier base de datos relacional estructurada en tablas de Snowflake usando tipos como varchar, number, boolean, timestamp, entre otros. En adición a esto, Snowflake nos permite el almacenamiento de datos semiestructurados no relacionales, como es el caso de JSON, APRO, etc. Independientemente de los tipos de datos, se emplean instrucciones estándar de SQL para realizar todas las tareas relacionadas con los datos. Snowflake utiliza un almacenamiento de datos en la nube de alta seguridad para mantener todos sus datos a salvo. A medida que los datos se cargan en las tablas, Snowflake los convierte en un formato comprimido de columnas optimizado y los encripta utilizando un cifrado AES 256. La capa de computación es el lugar en el cual se ejecutan las consultas utilizando la provisión de recursos de un proveedor de la nube. Como hemos visto antes, estos proveedores serán Amazon, Google y Azure. A diferencia de las arquitecturas tradicionales, Snowflake le va a permitir crear múltiples clústeres de computación independientes, llamados Virtual Warehouse o almacenes virtuales con la traducción en español, que acceden a la misma capa de almacenamiento de datos sin contención o degradación del rendimiento. Para crear un Virtual Warehouse simplemente debes darle un nombre y especificar su tamaño. Snowflake se encargará de todo el aprovisionamiento y la configuración de los recursos de computación subyacentes. Un Virtual Warehouse puede ser ampliado o reducido en cualquier momento, sin ningún tiempo de inactividad o interrupción. Cuando se cambia el tamaño de un Virtual Warehouse, todas las consultas posteriores aprovechan los recursos adicionales. La arquitectura única de la nube, Snowflake, permite una escala y concurrencia virtualmente ilimitadas, sin la contención de recursos. Por ejemplo, se pueden utilizar almacenes virtuales separados para manejar la carga y la consulta simultáneamente. Debido a que los almacenes virtuales acceden a la misma capa de almacenamiento de datos, cualquier actualización o inserción está disponible inmediatamente para todos los demás almacenes. La capa de servicios coordina y gestiona todo el sistema de autenticación de los usuarios y gestiona las sesiones asegurando los datos y realizando la compilación y optimización de las consultas. La capa de servicios también gestiona los Virtual Warehouse y coordina la actualización de almacenamiento de datos y el acceso, asegurando que una vez finalizada la transacción, todos los almacenes virtuales vean la nueva versión de los datos sin que ello afecte a la disponibilidad o al rendimiento. Un componente clave de la capa de servicio es el almacén de metadatos que alimenta una serie de características únicas de Snowflake, incluyendo en estas el viaje en el tiempo de clonación de copia cero y el intercambio de datos. La capa de servicios se mantiene totalmente por medio de Snowflake, empleando recursos distribuidos en múltiples zonas de disponibilidad. De esta forma se asegura una alta disponibilidad y una alta tolerancia a fallos. Puedes conectarte de forma segura a Snowflake a través de cualquiera de los clientes proporcionados, como es el ejemplo de los conectores JDBC u ODBC. Snowflake también proporciona un cliente de línea de comandos y una interfaz web. Un creciente ecosistema de herramientas externas incluye la conectividad nativa con Snowflake. Para ilustrar las diferentes capas que trabajan juntas, veremos el ciclo de vida de una consulta.
Después de conectarse a Snowflake a través de uno de los clientes anteriores e iniciar sesión, se ejecuta una query sobre un Virtual Warehouse. La capa de servicios valida su autorización para acceder a los datos de la base de datos solicitada y realiza las operaciones específicas de la consulta en cuestión. Esto crea un plan de consulta optimizado en base a la query anterior. A continuación, la capa de servicios enviará las instrucciones de ejecución de la consulta al Virtual Warehouse, que asignará recursos, solicitará los datos necesarios a la capa de almacenamiento y ejecutará la consulta. Finalmente, los resultados serán devueltos al cliente. Una vez vista la arquitectura, seguramente se nos venga a la mente la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos ahora para manejar Snowflake? Realmente no se necesita mucho, puesto que Snowflake elimina la mayoría de opciones de tuning y parámetros requeridos por otros almacenes de datos, simplificando de esta forma la accesibilidad y el manejo de la herramienta. Como se muestran en las diapositivas anteriores, solo hay que crear tablas de bases de datos y almacenes virtuales o Virtual Warehouse, cargar los datos y ejecutar las consultas. Snowflake se va a encargar de manejar el resto. Veamos algunos casos de uso en los cuales podemos aplicar Snowflake y algunos de los clientes que utilizan dicha solución. Aquí encontramos los servicios financieros, las ciencias de la salud y el retail, en los cuales personalizar las experiencias de los clientes, mejorar la eficiencia y mitigar mejor el riesgo son factores fundamentales que aporta esta solución. Además, emplear los datos para ir informando de cada decisión y situación es fundamental. Esto se puede conseguir gracias a los datos en tiempo real. También encontramos casos de uso en la publicidad, medios y entretenimiento, en los cuales nos va a aportar un contenido y experiencias altamente personalizadas a los consumidores. En la tecnología, Snowflake nos va a ofrecer conocimientos, innovación en el poder y capacidad de escalabilidad sin ningún tipo de esfuerzo. En el gobierno nos va a poder permitir utilizar datos para impulsar la modernización, avanzar en su misión y mejorar los servicios a los ciudadanos. Por último, en la educación se pueden utilizar para aprovechar los datos para potenciar la experiencia educativa e impulsar la colaboración. Algunos de los clientes que emplean Snowflake son, por ejemplo, en el ámbito educativo, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Sydney. En el ámbito de los servicios financieros encontramos el Banco AXA o Capital One. En cuanto al retail, podemos ver grandes empresas como Yamaha, EA, Rakuten y ASICS. Y en cuanto a las tecnologías, podemos encontrar otros clientes como Strava, Logitech, HashMap y Acion. Llegados a este punto, ¿cuánto cuesta Snowflake? El precio de Snowflake se basa en su uso. Solo pagas por el almacenamiento y los recursos de computación que utilizas. Los costos de almacenamiento se basan en la cantidad de datos comprimidos almacenados en las tablas de la base de datos, más los datos adicionales que se retienen para permitir una recuperación de datos ante algún tipo de desastre. Los costos de los cálculos se basan en el tamaño del Virtual Warehouse y en el tiempo de funcionamiento de este. Los Virtual Warehouse son escalables en tamaño, como ya hemos visto anteriormente, y cada uno de estos tamaños computa su precio en créditos por segundo. Estos créditos se trata de la moneda virtual que Snowflake emplea en su portal para computar los costes de cada uno de los recursos. Los Virtual Warehouse incluyen además una propiedad autopagado, lo que va a permitir activar o desactivar el recurso en función de la necesidad. Cuando nosotros necesitamos hacer uso del recurso, este se va a activar automáticamente y pasado un tiempo determinado de desuso, este va a volver a apagarse, reduciendo así los costes que vamos a tener de los recursos virtuales empleados en Snowflake. Por otro lado, si sabemos cuál es nuestra necesidad en base a los recursos, podemos solicitarlos on demand, reduciendo así los costes que vamos a tener de cada uno de estos recursos. A continuación vamos a ver unos casos de uso práctico con diferentes herramientas destinadas a utilizarlas en proyectos de Business Intelligence. Estas herramientas se tratan de Pentaho, Talent, Hub y Power BI. En primer lugar, vamos a ver el caso de uso práctico de Pentaho. El objetivo es escribir una información que tenemos almacenada en un CSV en una tabla en Snowflake. Para ello vamos a tener que conectarnos desde la herramienta hasta Snowflake.
De este modo, el primer paso es crear una transformación. En esta vamos a incluir todos los pasos necesarios. Los pasos que necesitamos son el que nos permita leer del fichero CSV y el que nos permita escribir en la tabla en Snowflake. Ahora tenemos que enlazar este paso con el siguiente. Primero vamos a configurar el CSV. Debemos incluir el fichero necesario. Navegamos hasta el fichero y lo incluimos. Establecemos el delimitador concreto y posteriormente generamos los metadatos de salida. Para ello, Pentaho va a emplear el fichero que hemos incluido. Obtenemos los campos y realizamos una visualización. Bien, pues aquí vamos a poder ver los campos. Perfecto, la información, cerramos. Ahora abrimos el paso de la salida a tabla y necesitamos en primer lugar una conexión. Pero como no disponemos en este momento de ninguna, vamos a generarla. Es la conexión a Snowflake. Le damos a New y seleccionamos Snowflake. Si no nos aparece esta conexión en el menú, es porque no tenemos el conector JDBC incluido. Para ello debemos incluir este conector en la carpeta lib del directorio de instalación de Pentaho. Bien, vamos a darle un nombre y vamos a empezar a rellenar los campos. En este debemos incluir la cadena de conexión o la URL por la cual accedemos al portal. En el siguiente debemos incluir el nombre del Virtual Warehouse. Este Virtual Warehouse se activa por defecto al crear la cuenta. El siguiente es el nombre de la base de datos que vamos a emplear para almacenar la información. El nombre del puerto es el 443. Ahora hay que poner el usuario y contraseña. Es importante también escribir siempre el nombre de la base de datos en mayúscula y el del esquema también, puesto que Snowflake siempre trabaja con mayúsculas. Bien, ahora vamos a probar la conexión. Bien, y se ha conectado perfectamente. Continuamos completando, ahora hay que poner el nombre del esquema, en este caso es Pentaho, y el nombre de la tabla que deseemos para almacenar la información. Bien, especificamos los campos que vamos a incluir y los incluimos pulsando en el botón Get Fields. En este momento no tenemos la tabla creada. Estos campos los ha obtenido por medio del flujo de entrada del paso de CSV, de forma que tenemos los metadatos incluidos en este paso. Ahora vamos a pulsar el botón de SQL, puesto que no tenemos la tabla creada en Snowflake. Pentaho nos genera este script que nos va a permitir crear la tabla. Pulsamos en ejecutar y nos crea nuestra tabla. Perfecto, ahora ya podemos ejecutar la transformación. Pulsamos en ejecutar y la iniciamos. Una vez termine, ya tenemos la información cargada en Snowflake. Nos venimos al portal y vamos a abrir la tabla para ver la información que contiene. Como podemos ver, aquí está la información que hemos cargado anteriormente con Pentaho. En el siguiente caso práctico vamos a realizar la misma operación que en Pentaho, pero ahora desde Talend. Para comenzar, vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a abrirlo. Una vez abierto el proyecto, vamos a comenzar generando un job sobre el que trabajar. Creamos un nuevo job, al que vamos a llamar main. Y sobre este job vamos a generar nuestra solución. Bien, ahora vamos a realizar lo mismo que antes. Vamos a leer desde un fichero CSV la información y almacenarla en una tabla en Snowflake. Para ello, desde Talend vamos a realizar la siguiente tarea. Vamos a tener que incluir unos metadatos tanto de entrada como de salida
para la lectura del CSV y la escritura en tabla. Desplegamos metadatos y como es un fichero CSV, venimos a File Delimited. Creamos un nuevo archivo delimitado, le vamos a poner un nombre y debemos establecer la ruta del cual vamos a obtener esta información. Bien, una vez localizado el fichero, lo abrimos. Aquí podemos ver una pequeña previsualización de la información contenida en el fichero. Pulsamos en siguiente. Le indicamos que el separador de campo, en mi caso, es una coma. Le indicamos que es de tipo CSV y establecemos la primera columna, la primera fila, como la cabecera de las columnas. Refrescamos la previsualización y, como podéis ver, el encabezado se ha seteado a 1 y ya tenemos nuestra previsualización correctamente. Pulsamos en siguiente. En este apartado podemos cambiar los metadatos del paso de entrada y finalizamos. Bien, una vez terminado esto, tenemos nuestros metadatos generados, los cuales vamos a arrastrar hasta el espacio de trabajo y le vamos a establecer que es de tipo entrada. Una vez que tenemos nuestra entrada de datos, ahora vamos a generar el paso que nos permita almacenar en tabla. Empleando los metadatos de Snowflake, vamos a generar una nueva conexión y vamos a rellenar los campos. Le damos un nombre, incluimos el nombre de la cuenta, establecemos el nombre de la región. En caso de no aparecer aquí, debemos incluirla de forma manual. Para ello, pulsamos en Configuración avanzada y empleamos la configuración customizada para la región. ¿Cuál es la región? Bien, en nuestra URL debe aparecer el nombre de la región seguida del servicio que utilizamos. Para ello, lo copiamos en esta zona y pulsamos OK. Ahora ya se nos va a utilizar esa región determinada. Seguimos con el nombre de usuario y la contraseña. El nombre del Virtual Warehouse. El nombre del esquema en mayúsculas. Y el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Bien, vamos a probar la conexión. Se ha conectado perfectamente, de modo que ya podemos pulsar en siguiente y seleccionar la tabla que deseemos. En este caso no aparece ninguna, de modo que vamos a pasar a crear esa tabla. Bien, ya estamos aquí en Snowflake. A diferencia de antes, desde Pentaho hemos podido crear la tabla desde el propio entorno. Talend no nos permite realizar esa tarea, por tanto debemos crear nuestras propias DDLs para nuestras tablas. En este caso vamos a crear en nuestra base de datos y en nuestro esquema una nueva tabla que será la que utilicemos para guardar la información. De modo que vamos de nuevo a Talend. Nuevamente en el entorno de trabajo vamos a continuar con nuestra tarea. Ahora el objetivo es almacenar la información que hemos obtenido mediante el CSV. Como ya tenemos nuestra conexión, arrastramos estos metadatos al espacio de trabajo y le decimos que es de tipo output, de salida. Confirmamos y vamos a configurar el paso. Hacemos doble clic y venimos a las opciones inferiores. Está todo ya configurado, de forma que solo hay que establecer la tabla en la que queremos escribir. Esta tabla ya la hemos creado. Como vais a ver ahora, al pulsar en estos puntos de la derecha nos va a aparecer las tablas de dicha conexión. Ahora ya tenemos nuestra tabla. Bien, pulsamos en OK
y conectamos ambos flujos. Nos va a preguntar si queremos establecer el mismo esquema de entrada y de salida. Definimos que sí, y de esta forma, en el paso de Snowflake, si visualizamos el esquema, vamos a ver que los metadatos de entrada y salida son iguales. Esto mismo lo podemos realizar mediante el botón Sync Columns. Bien, pues una vez está configurado, vamos a pasar a ejecutar el job. Lo ejecutamos y vamos a ver el resultado. Bien, una vez terminado, vemos que se han cargado todas las filas y ya podemos pasar de nuevo a Snowflake. De nuevo en el navegador vamos a visualizar la información que se ha almacenado en nuestra tabla. La visualizamos y efectivamente aquí podemos ver toda la información que hemos almacenado mediante Talend. A continuación vamos a ver la herramienta de Hop. Hop es muy parecida a Pentaho, de forma que vamos a ver una actuación similar. Lo primero que vamos a hacer es crear una transformación, que en este caso se llaman pipelines. Pulsamos en cualquier zona para abrir la selección de componentes e incluimos el mismo componente que antes, el CSV Input, para poder leer desde un fichero CSV. También vamos a incluir un table output para escribir en tabla. Juntamos ambos componentes, juntamos el flujo de ambos componentes y en CSV Input vamos a configurar la entrada del fichero. Buscamos el fichero, una vez localizado lo seleccionamos y de igual forma vamos a obtener los campos que vienen desde este fichero. Una vez obtenidos, previsualizamos para ver que todo funciona correctamente. Efectivamente aquí tenemos la información y aceptamos. Ahora vamos a configurar la salida de tabla. Nos hace falta una conexión, igual que antes, la cual no tenemos. Bien, pues vamos a conectarnos con Snowflake. Para ello cambiamos el tipo de conexión. Vamos a establecer la conexión por Snowflake. Lo mismo de antes, será necesario el JDBC. Le ponemos un nombre, le ponemos el nombre del usuario, la contraseña, el nombre del servidor, el número del puerto que es 443, el nombre del Virtual Warehouse, el nombre de la base de datos y probamos la conexión. Funciona correctamente, así que vamos a continuar. Bien, ahora hay que poner el esquema de destino, el cual es Hop, y establecemos una nueva tabla de destino. Esta tabla no está creada, pero vamos a utilizar la misma funcionalidad que antes. Seleccionamos los campos necesarios y pulsamos el botón de SQL. Esto nos genera un script que al ejecutar se nos crea nuestra tabla. Bien, aceptamos y ahora pasamos a ejecutar nuestra transformación. En Hop es necesario establecer la configuración de ejecución, de modo que vamos a pulsar en Nuevo, seleccionar Local Pipeline como el tipo y le vamos a poner un nombre. Pulsamos en OK y ejecutamos. Cuando finalice ya tenemos la información cargada. Bien, ahora regresamos a Snowflake y consultamos la tabla anterior. Como podemos ver, la información también se ha cargado en esta nueva tabla. Por último, vamos a emplear Power BI para consumir los recursos generados anteriormente en alguna de las tablas anteriores. Para ello, vamos a utilizar los conectores que incluye Power BI por defecto. Seleccionamos Obtener datos, más, escribimos Snowflake y utilizamos este conector. Ahora rellenamos los campos de servidor y almacén.
dejamos vacías las opciones avanzadas y establecemos importar como el modo de conectividad. Aceptamos y establecemos el nombre de usuario y contraseña. Pulsamos en conectar y nos muestra la lista de bases de datos y de esquemas disponibles en esta conexión. Seleccionamos nuestra base de datos y nuestro esquema, por ejemplo Ventajo. Seleccionamos también la tabla creada, la cual nos va a mostrar una visualización en la parte derecha. Seleccionamos la tabla y pulsamos Transformar datos. Si quisiéramos únicamente cargarlas, deberíamos pulsar en Cargar. Ahora se nos abre un nuevo menú en el cual nos muestra la información de la tabla. En este menú podemos modificar la tabla mediante Power Query. Una vez realizadas las modificaciones, es necesario cerrar y aplicar. Una vez cargada la tabla, aparece en la zona de la derecha, en campos, y ya podemos utilizarla. Bien, pues vamos a realizar una pequeña consulta. Vamos a utilizar un gráfico de barras y vamos a mostrar la información del número de usuarios por género. Arrastramos DNI a valores, lo establecemos como un recuento de la información y arrastramos el género al eje. De esta forma ya podremos ver nuestro gráfico. A continuación vamos a hacer una comparativa entre Vertica y Snowflake. Pero para comenzar debemos entender qué es Vertica. Bien, Vertica se trata de una base de datos analítica basada en el almacenamiento columnar. Almacena la información comprimida y encriptada para un mayor aprovechamiento de los recursos. De esta forma podemos almacenar información en menos espacio y con mayor seguridad. Vertica se trata de una base de datos columnar. A diferencia de las bases de datos que almacenan la información en filas, las bases de datos columnares obtienen únicamente la información necesaria en las consultas. Es decir, cuando se realiza una consulta a la base de datos, esta obtiene las columnas necesarias para satisfacer la consulta y posteriormente realiza los cálculos y muestra la información. En contrapartida, las bases de datos que almacenan la información en filas devuelven toda la tabla, la procesan y luego muestran la información, lo que conlleva un mayor coste computacional y de recursos. Aquí podemos ver una comparación de un benchmark, concretamente el SSB, entre la base de datos de Vertica y la de Snowflake. En la actualidad hay múltiples benchmarks de bases de datos, siendo TPC uno de los más conocidos. En nuestro caso vamos a usar SSB, una variante del TPC-H, que propone un esquema en estrella más optimizado para el sistema solar. Este benchmark cuenta con hasta 6 tablas, entre las cuales podemos apreciar dimensiones y tablas de hechos, estas últimas con una cantidad de información de hasta 60 millones de datos. En la imagen que estamos viendo podemos observar los tiempos en los cuales tanto Vertica como Snowflake tardan en ejecutar las diferentes queries. Estas queries cruzan información de diferentes tablas y realizan consultas agregadas. Podemos apreciar que Vertica se trata de una base de datos muy optimizada y muy rápida en cuanto a consultas analíticas. Aún así, Snowflake sigue dando un resultado muy óptimo, puesto que el tiempo de ejecución es reducido. Tanto Vertica como Snowflake se tratan de bases de datos columnares, por tanto aprovechan esta capacidad de análisis que muestran este tipo de estructuras. A continuación vamos a hablar sobre consejos de buenas prácticas y tuning de la base de datos. Es importante tener en cuenta que Snowflake no permite el tuning en cuanto a la modificación de parámetros internos que modifiquen el desempeño de la base de datos en diferentes queries, puesto que su política se centra más en el fácil uso de la herramienta por parte de los clientes, de modo que esto lo gestiona de forma interna Snowflake. Aún así, se pueden realizar múltiples buenas prácticas que permitan reducción de costes y aumento de la productividad. Esto se resuelve utilizando un Virtual Warehouse diferente para cada uno de los roles, usuarios o propósitos a los que se quiera destinar la base de datos. Es decir,
Los roles que dediquen mayor esfuerzo computacional se les va a asignar un Virtual Warehouse mucho mayor, con mayor capacidad de escalabilidad, que les permita realizar consultas mucho más rápidas y eficientes. En cambio, para los usuarios que solo quieran realizar consultas esporádicas o que necesiten una carga menor, se le va a asignar un Virtual Warehouse inferior. Esto va a distribuir los costes y también los va a reducir, puesto que una máquina de mayor coste no estará desaprovechando recursos innecesariamente. Otra buena práctica es establecer políticas de autoescalado de los recursos en función de la necesidad computacional, un autoescalado vertical. Este autoescalado nos va a permitir que automáticamente nuestro Virtual Warehouse aumente su tamaño en función de la necesidad computacional que tenga en cada uno de los instantes. Esto va a permitir que en situaciones puntuales de necesidad de aumento de recursos no se sature nuestra máquina y complete las diferentes tareas asignadas, volviendo a su tamaño normal una vez acabada la necesidad. Otra opción es emplear políticas de multicluster en los Virtual Warehouse para aumentar la capacidad de computación. Estas políticas son escalados horizontales, permitiendo aumentar el número de recursos de forma horizontal en cada uno de los Virtual Warehouse, permitiendo así aumentar este número de recursos o disminuirlos en función de la necesidad y reduciendo costes a su vez. Otra buena práctica que se puede aplicar es establecer las claves de partición correctas en cada una de las tablas. Cuando creamos una tabla de Snowflake, este va a generar particiones de forma aleatoria, quedando datos dispersos de forma aleatoria en estas particiones. Si en este ejemplo nosotros quisiéramos acceder a la fecha 05 del 10 de 2019, nos vamos a encontrar que la query en concreto va a tener que acceder a 3 particiones, a la 1, a la 2 y a la 4, que es en la cual aparece información para estas fechas. Por el contrario, si lo que realizamos es una creación de la tabla seleccionando el campo concreto por el cual queremos hacer la partición, nos vamos a encontrar con el siguiente escenario. Snowflake va a generar una partición por cada una de las claves que se va a encontrar, teniendo así una partición por cada una de las fechas. De esta forma, si accedemos a la fecha 05 del 10 de 2019, nos vamos a encontrar una query mucho más rápida que va a acceder directamente a la única partición disponible y nos va a mostrar la información mucho más rápido. También es importante destacar que cada uno de los Virtual Warehouse anteriores cuenta con una caché. Esta caché almacena la información de las queries hasta 24 horas, lo que significa que una consulta que nos ha llevado 20 segundos de ejecución, en una segunda ejecución antes de 24 horas va a resultar un tiempo de ejecución de milisegundos, puesto que ya tiene esta información almacenada en la caché. Por mi parte solo resta agradecer por el tiempo dedicado y la visualización y recomendar visitar Todo BI para más contenido.